vamos a ver los controles de operación de un osciloscopio analógico. En esta parte, en la parte izquierda, tenemos los controles de intensidad y foco del tubo de rayos catódicos, ¿sí? En este momento ahora podemos ver una señal que está ingresando desde el generador, que es una señal senoidal que está ingresando por el canal 1 en este caso, por el conector BNC donde está ingresando la señal, que tiene el selector acá de entrada con las opciones de alterna, continua y masa. Acá tenemos la posibilidad de variar el ajuste del atenuador de tensión por división y tenemos el control de posición que le inyecta a una continua a la señal para ubicarla en la retícula en la parte donde nosotros mejor nos convenga para medir. Si queremos saber ahora o hacer una medición sobre esta señal, tenemos que empezar colocando la señal a masa, ¿sí? El canal vertical a masa, para obtener la referencia. La referencia entonces la podemos llevar a la parte de la pantalla que nosotros querramos con el control de posición. En este caso la vamos a centrar, vamos a poner en el medio de la pantalla y ahí vamos a tener entonces los 0 volt. De esta manera podemos medir una señal que tenga alterna y continua superpuesta cuando acoplemos la entrada en continua. Fíjense que en este caso la señal quedó centrada en la pantalla, lo que significa que no tiene componente de continua. Y al abarcar dos divisiones la señal alterna, multiplicado por los 0.5 volt por división que tiene ajustado la escala de tensión por división, significa que estamos ingresando con una señal de 1 volt pico a pico. Ahora, al estar acoplado en continua, yo le voy a sumar a este generador offset. Y ahí, fíjense que está toda la señal sobre la referencia que era el centro de la pantalla. Por lo tanto, y esta una división tiene la señal de continua, lo que significa que multiplicada por 0.5 volt estamos en 0.5 volt, 0.5 volt de continua, más una alterna superpuesta de 1 volt pico a pico. Ahora, si esta señal la conmutamos, la entrada alterna, ¿sí? Si ponemos acoplamiento en alterna, podemos ver que está centrada ahora porque se extrajo a través del capacitor de entrada la componente continua y ahora la señal quedó centrada en la pantalla y nos queda más cómodo a veces para medir solamente la componente de continua, ¿sí? Y ahí podemos ajustar al valor más apropiado para medir la tensión pico a pico de esa señal. En este caso vamos a mover la posición para que nos quede mejor y podemos ver que ocupa 1, 2, 3, 4, 5 divisiones por 0.2 volt por división. Vuelve a dar, lo que es lógico, que tenga que medir siempre lo mismo en cualquier escala, 1 volt pico a pico de esta señal. Ahora, para ver la parte de frecuencia, o sea, medir el periodo de la señal, tenemos los controles de la base de tiempo. La base de tiempo, entonces, fíjense que nos permite, con el ajuste de tiempo por división, ver a la señal
en distintas escalas. Vamos a tratar de centrarla, ¿sí? Para poder ver centrada esta señal. Y con el control de posición del canal horizontal la voy a llevar al centro de la pantalla, el cruce por cero, y quiero ver el próximo cruce por cero donde ocurre. Acá estamos ya en el borde, ¿sí? Esta retícula tiene 10 divisiones, ¿sí? Sobre el eje temporal, y en amplitud tiene 8 divisiones. O sea que estamos del centro de la pantalla, el primer cruce por cero, este cruce por cero que estamos evaluando, y el próximo cruce por cero está al final, o sea, después de 5 divisiones. Por 20 microsegundos, que está ajustada a la base de tiempo en este momento, tenemos que el periodo de la señal son 100 microsegundos. De esta manera, entonces, podemos medir el periodo o la frecuencia de las señales que estamos observando. De este lado tenemos los ajustes del disparo, del circuito de disparo. Por un lado tenemos el nivel de trigger, el nivel de disparo, que lo podemos ajustar, ¿sí? Y como se vio, si nos salimos del rango de disparo, la señal no se ve estable. Esto se debe a que no hay, ahora la señal que entra al circuito de disparo no está cortando los niveles de trigger Smith. Eso significa que no se generan pulsos provenientes de la señal. Al no generarse pulsos provenientes de la señal, el osciloscopio los reemplaza por el circuito automático que genera pulsos, pero que en este caso no están sincronizados con la señal de entrada, porque está en modo automático. Si lo ponemos en modo normal, fíjense que la señal desaparece. Ahora no se van a generar solamente cuando cortemos los niveles de trigger Smith con la señal, ¿sí? Ahí sucede lo mismo cuando se va hacia arriba o hacia abajo, hacia un extremo o hacia otro. Fíjense que en este caso está seleccionado como fuente de disparo el canal 1. Tenemos las opciones de seleccionar como fuente de disparo externo, ¿sí? Que proviene de una señal que se puede ingresar por este conector, que como se dijo, es para casos, por ejemplo, que trabajan con un clock maestro y que todas las señales que se pueden medir tienen como sincronismo a ese reloj. Entonces podemos seleccionar esa entrada como fuente de disparo. O una señal de línea, que es para cuando queremos medir señales que tienen relación con la frecuencia de línea. Estábamos en canal 1 y tenemos entonces la posibilidad de modo normal, modo automático, y este osciloscopio trae para sincronizar con señales de sincronismo de televisión vertical y horizontal, ¿sí? Este es para señales analógicas de televisión. Este osciloscopio no trae, como se vio en la teoría, los modos de rechazo de baja frecuencia y rechazo de alta frecuencia. Solamente trae para sincronizar con señales de sincronismo de TV analógica, ¿sí? De vertical y horizontal. Otra cuestión que podemos ver es la pendiente del disparo. En este caso podemos seleccionar pendiente positiva, como estaba ajustado al comienzo, o pendiente negativa en este caso. Esto nos permite variar la pendiente.
Bueno, esto es entonces más o menos un panorama de cómo operar este instrumento eh, con un osciloscopio que es básico, digamos. Este es de 2 canales de 20 MHz y en clases posteriores vamos a seguir incorporando otros controles y otras funcionalidades que traen los osciloscopios.